Muy queridos hijos, sabemos que la Biblia es palabra de Dios, pero nos enseña el Concilio Vaticano II que al mismo tiempo la Biblia es palabra de hombre, es decir, el vehículo para transmitir el mensaje del Señor son personas concretas. Y hay personas que son de pocas palabras, hay personas, digamos, que tienen una imaginación muy amplia, y lo que podrían decir en pocos segundos, pues si no se les apura, se llevan media hora, una hora contando y agregando un poquito de lo suyo para darle mayor sabor al relato. En el libro de sabiduría nos encontramos también este punto, con un agravante. ¿Cómo hacer para verbalizar aquello que en sí es inefable? ¿Cómo transmitir una experiencia de Dios que en sí mismo no permite ser convertida a palabras? Y no crean que este problema es exclusivo de la Sagrada Escritura. En la vida corriente, ¿cómo hacemos para transmitirle a una persona, sea el hijo, el nieto, el papá, el hermano, el cariño, el afecto que le tenemos? Nuestras palabras llega a un momento que se terminan y recurrimos ciertamente a gestos y algunas veces al propio silencio para transmitir lo que estamos sintiendo en el interior. Experiencia de todos los días. Más simpático, cómo no, hace unos años se juntó un grupo de médicos y comenzó a tomar apuntes de cómo los pacientes les indicaban los síntomas que tenían. Lenguaje médico, a lo mejor se dice un dolor de cabeza, a lo mejor se dice una neuralgia que afecta el parietal izquierdo. En nuestro lenguaje de comunicarnos con los médicos, por nuestra incapacidad de verbalizar, decimos tengo un dolor de cabeza como que si me estuvieran metiendo un alfiler en la sien derecha o como si estuvieran aserrando, y recurrimos a una serie de metáforas, de comparaciones para ayudarnos a expresar lo que queremos comunicar. Esto también es propio de la Sagrada Escritura. Y en el pasaje que escuchamos hoy de Sabiduría, capítulo 18, versos 14 al 16, y del el verso 19, del 6 al 9, volvemos a encontrarnos con este problema. Transmite un algo que al inicio parece devastador según la imaginación de quien lo está verbalizando, y al final nos encontramos que es un relato del paso del Mar Rojo por parte de los hebreos, que Dios los está sacando de la esclavitud de Egipto. Pero está como confuso. ¿Qué quiere decirme este relato? ¿Cuál es la intencionalidad? En primer lugar, que Dios no está lejos de nosotros, y es una forma muy humana de hablar. Es casi imposible decir la relación entre Dios y nosotros, que somos criaturas de Dios. La providencia de Dios. Por otra parte, nos indica la voluntad liberadora de Dios de todo mal, incluso de los políticos. Algunos se asustan con esto, sobre todo cuando la Iglesia reflexiona y actualiza. ¿Qué significa? No hace 2500 años cuando se escribió esto, sino qué significa en el año 2013 y en concreto en Nicaragua, donde vivimos.
Liberación económica, liberaciones sociales. Cualquier clase de esclavitud no la quiere el Señor. No está en su plan original. Y si al verla en el mundo concreto, en el mundo fáctico, la encontramos, es fruto de algún pecado. Un pecado que tiene que ser ciertamente reconocido, que algunos ni siquiera reconocen como pecado sus malas acciones. Tiene que ser reconocido, tiene que arrepentirse. Y claro, tiene que compensarlo. Padre, si yo ya le dije al Señor que a partir de ahora me voy a portar bien, y uno dice, Madre de Dios, y se olvidan que Zaqueo, que recoge el mandato de los profetas, nos dice que si a alguien le defraudé, ahora le regreso 4 veces más. Y lo primero que dijo Zaqueo, recuerdan el pasaje, de todo lo que tengo le doy la mitad a los pobres, reparto. Y si a alguien defraudé, le regreso 4 veces más. Entonces puede expresar Jesús, hoy entró la salvación a esta casa. Si no, algunos arrepentimientos son del diente al labio y de mentiritas mientras sentimos un fervor que no lo vuelvo a hacer y ya tengo preparado cómo me voy a volver a portar mal. Esto lo tenemos que tener presente. ¿Por qué? Porque tenemos que ir profundizando en el conocimiento de Dios. Y si bien es cierto que a los niños pequeños se les puede tolerar, son pequeños, ciertas cosas, si uno va a criar bien al niño para que no le salga mal criado, uno tiene que comenzar a corregir. Padre, ¿qué está diciendo? Déjeme ser directo y correcto. Lo siento si le choca a alguien. En mi tiempo, cuando estaba pequeño, recuerdo a mis hermanos menores que había que alistar no sé cuántos diapers y no sé cuántas mantillas. Ahora en este tiempo hay que alistar no sé cuántos pampers. Ya cuando van creciendo, se les enseña a ir al inodoro. A un niño pequeño se le puede tolerar. A una persona no tan pequeña ya suena que algo falla. Y si eso es referido a una necesidad fisiológica, ¿qué decir de cosas que son de elemental educación? Decir por favor y gracias, que parece que ya nos enseña, cederle el asiento a las personas mayores, no contradecir en público a la persona mayor, guardar un respetuoso silencio cuando los mayores hablan, cositas de esas, ¿verdad? Que ponen de relieve una buena educación o una mala educación. Padre, eso no importa. Espérate que crezcas y vas a ver que sí importa. Pues a esto hace referencia. Padre, entonces el Señor quiere que estemos bien, claro que quiere que estemos bien. Somos nosotros los que nos empecinamos tercamente de salirnos de la ultra supercarretera que es Jesucristo y buscar nuestra vereda. Y cuando encontramos el chichicaste y cuando nos llenamos de espinas todavía le echamos la culpa a Dios. Nos salimos del camino. Jesucristo es el camino. No hay otra forma de ir al Padre, no hay otra forma de realizarse, no hay otra forma de ser gente. Para convertirnos en gángster no necesitamos camino, ¿verdad? Para hacernos corruptos no necesitamos camino. Pero para vivir como Dios manda, sí. También hay una cierta alusión en este libro de sabiduría precisamente al nacimiento. El nacimiento lo hemos colocado teológicamente
en el momento en que la oscuridad es más extrema, la mitad de la noche, medianoche. Y cuando las tinieblas invaden, reinan, entonces comienza a brillar la luz que va a alumbrar a toda persona que quiera ser alumbrada. Bellísima primera lectura como para pensarla. Padre, y entonces Dios no quiere que estemos mal. ¿Cómo va a querer que estemos mal? Somos nosotros los que nos empecinamos en estar mal. Lo que pasa es que después de andar traviesos nos quemamos y queremos que no nos salgan ampollas. Por andar de traviesos, llamemos de traviesos, en algunos es peor que eso, nos pinchamos y queremos que no nos punce. Los efectos de nuestros propios actos, que además de hacernos daño a nosotros, producen males a los que están cerca de nosotros. En el Salmo responsorial hemos repetido, a ver si con este método de machaca una y otra vez, recordemos los prodigios del Señor. Porque hay que recordarlo, porque lo mismo que hizo en el pasado y más grande, lo hace en el presente y lo reserva en el futuro. ¿Por qué? Porque Dios no se cambia. Dios es siempre el mismo. Nos lo repetía constantemente Santa Teresa de Jesús: Dios no se muda. Y los que vienen con el último grito de la moda y no sé cuántas mascaderías para engañarse a ellos mismos y claro, engañar a los demás, Dios no se muda. Los 10 mandamientos son inconmovibles. Y si queremos todavía, si los 10 mandamientos perfectamente nos dice la Escritura, que se resumen en 2, en amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo, tendríamos que tener más que claro que aún hay un resumen mayor, que por cierto es el único mandamiento que tenemos los cristianos: amarnos los unos a los otros con el mismo amor con que nos amó Jesucristo. Y por cierto, esto es lo que los papás y padrinos se comprometieron bajo juramento cuando presentaron al niño o a la niña a bautizarse. Se les advirtió, se dan cuenta que se obligan a educar a este niño para que aprenda a amar a Dios y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. Y el papá y la mamá dijo que sí. Y a los padrinos se les advirtió: y ustedes papás y ustedes padrinos, madrinas si lo hay, están dispuestos a ayudar a estos papás en esta tarea de enseñar a amar a Dios y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. Y dijeron que sí, que eran conscientes. Si a alguien se le olvidó, ya es tiempo que lo recuerden. Y es tiempo que lo recuerden. Mejor tarde que nunca. Tarde te amé, hermosura temprana, dice San Agustín. Si a alguien se le olvidó, que lo recuerde. Padre, es que mi hijo, mi hija ya creció, ¿y cuándo va a dejar de ser tu hija? ¿A los 50, a los 60, a los 80 años? Ojo, porque si decís que ya terminó tu obligación con el hijo, con la hija, que ya es grande, le estás diciendo a María Santísima que no siga cuidándote a vos, porque va a decir, total, y es grande, ya se sabe cuidar. Como que si los mayores no necesitáramos que nos cuidaran. El Evangelio de hoy es precioso. Por una parte, sabemos que Dios se sabe
y es una forma muy humana de hablar, se sabe lo que vamos a decirle incluso antes que nuestro cerebro y nuestros labios lo formen y lo pronuncien. Y si eso es así, ¿por qué tenemos que rezar? ¿Por qué tenemos que rezar? Y además rezar constantemente y sin desfallecer. ¿Por qué? Dios ya lo sabe. Dios ya sabe lo que le voy a pedir. Incluso, si vamos a hilar más fino, yo ni siquiera sé cómo pedirlo, ni pedir lo que necesito. Por eso viene en mi ayuda el Espíritu Santo, como nos dice Pablo en la carta de los Romanos. Entonces, ¿para qué orar? Nos respondió Conferencia Episcopal no hace mucho que la oración es, ante todo, una profunda toma de conciencia. Y lo que vos vas repitiendo, mis labios, vas repitiendo mi mente, es la verdad que yo tengo que ubicarme frente a Él. Forma de conocer a Dios para hacer lo que a Él le gusta, evitar lo que a Él no le gusta y cumplir, vivir como Dios manda. Profunda toma de conciencia. Por eso en la iglesia somos tan cuidadosos con las oraciones y cuando surgen por ahí algunas fotocopiadas, no sé cuánto, algunas veces las retiramos porque pueden contener algún error contaminada y contaminaría nuestra conciencia. Y entre las oraciones, ¿cómo no? Tienen prioridad sobre prioridad las que están, por ejemplo, en los rituales de los sacramentos. Son bellas, son preciosas, bien pensadas, desde luego bajo la acción del Espíritu Santo, bien revisadas. Incluso las traducciones, para que no haya problema, se revisan y se aprueban por la Santa Sede. La forma de mantener la unidad de la Iglesia es una de las formas. Cualquiera puede tomar el ritual de bautismo, ritual de la Eucaristía. Y tiene oraciones bellísimas. Y hay dos devociones sobre todas las demás devociones que ocupan el primer lugar. El acompañamiento a Jesucristo en el Vía Crucis y el Santo Rosario. Y si recuerdan, hasta los que no se han detenido a pensarlo bien, se dice, vamos a meditar. Ahora, si mientras estás repitiendo el Ave María, meditas o no meditas, es diferente. Vamos a meditar los misterios dolorosos, los gloriosos, vamos a meditar. Es decir, vamos a profundizar sobre una verdad de fe. Padre, pero solo es desgranar Padre Nuestro y Ave María, no. Hace falta ese más. Y bien escogida. Nos pone un ejemplo para ilustrarnos que hay que orar siempre y sin desfallecer. Y nos pone a un juez que es injusto, que no le interesan los hombres ni le interesa la justicia. Y hay una pobre señora viuda que le va todos los días a pedirle, digámoslo en nuestro lenguaje, que le mueva su caso, que le mueva su proceso y que le haga justicia. Llega un momento en que el otro, aunque no le interesa nada, para quitarse la molestia de la señora, al fin decide fallar, dar el juicio. Yo lo recordaba precisamente con los que no nos dejan dormir en lo que llaman la zona rosa, que aunque están fuera de la ley, aunque la policía lo recogía en un video, dicen que si fuera por ellos, insistir con ocasión y sin ella, que se cumpla la ley.
que nos dejen descansar, que nos dejen dormir. Padre, ¿y qué se saca con esto? Yo voy siendo más consciente de quién es Dios y del infinito amor de Dios. Padre, es que si le pido mucho voy a conseguir lo que yo quiera. No, mijito, te equivocaste de camino y te equivocaste de lugar. Si querés obtener lo que vos querrás, que nunca lo vas a tener. Esa es la línea de la magia, esa es la línea de... Padre, ¿es que le puedo pedir por la salud? Claro que le puedes pedir por la salud. Yo le estoy pidiendo por la mía, desde luego, sabiendo que la forma normal en que el Señor nos cura, nos asiste, es por medio del médico. Pero no está obligado a darte la salud, ni porque se lo pidas mucho, ni porque se te ocurra, ojalá nunca caigas en eso, de sobornarlo. Si vos me haces esto, yo te voy a hacer soborno. O peor aún, si pienso que lo voy a comprar a Dios. Padre, ¿y dónde saca eso? Porque San Pablo, que era San Pablo, dice que él tenía una como espina de Satanás en su carne. A algunos de seguro es una enfermedad, y nos dice que por 3 veces le pidió al Señor que eso lo quitara. Lo voy a decir en nicaragüense, ¿no? Y por 3 veces el Señor le dijo: no estés molestando, no te lo voy a quitar. No necesitas que te lo quite para hacer lo que mi plan. Te basta mi gracia. No estés molestando, no te lo voy a quitar. Padre, ¿y entonces puede ser plan de Dios que uno esté enfermo? Ay Dios, abrir los ojos. Sí, y no es menos don del Señor la enfermedad que la salud. Padre, pero a mí me dijeron que cuando uno está enfermo es porque Dios te castiga. Quien habló demasiado rápido. Habló demasiado rápido. Y se olvidó, entre otras cosas, de Lázaro. Esta enfermedad no es de muerte, sino es para que se vea la gloria de Dios. Y Jesús estaba, según le reclaman, suficientemente cerca para haber llegado a haberlo curado, suponiendo que no tuviera poder para resucitar a un muerto, que fue lo que hizo. Padre, y entonces el plan de Dios es el plan de Dios. Y yo lo que tengo que esforzarme es conocer cuál es la voluntad de Dios, cuál es su plan, para poner todo mi corazón, toda mi alma, todas mis fuerzas en cumplirlo. En general sí te lo puedo decir: haz el bien y evita el mal. ¿Cómo va a querer el Señor que maltrates a alguien de pensamiento, de palabra o de acción? Otra cosa es la corrección, el castigo medicinal. Pues sí. Padre, y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conocer más profundamente y mejor a Dios. Tuvimos todo este año que está terminando, año litúrgico, año santo de la fe, cuando el Papa nos mandó a estudiar el catecismo, nos mandó a estudiar los documentos del Concilio Vaticano II, y los que vivimos pertenecemos a la diócesis de León, departamento de León, departamento de Chinandega, municipio de San Nicolás del departamento de Estelí, los mandatos del segundo sínodo diocesano. Padre, no lo hizo. ¿Y cuándo lo vas a hacer? ¿Y cuándo lo vas a hacer? Padre, es que yo no sabía. ¿Y cuándo vas a comenzar a...? Padre, entonces tengo que estudiar. Sí, y mucho.
Padre, entonces tengo que estudiar, sí, y mucho. Total, estudio significa dedicarse, incluso con esfuerzo, a algo. Padre, y entonces no puedo ser haragán. No puede ser haragán. Y vuelven a salir nuestros consejos populares que hay que transmitírselos a los niños. Entre ellos, no hay que ser parásito, no hay que ser coyote, no hay que andar buscando como, ni siquiera intelectualmente. Padre, pero es que no he crecido. Con calma, pero crecé, poquito, pero crecé. Y le dijo Nicodemo, ¿cómo siendo adulto puedo nacer de nuevo? ¿Acaso voy a volver a entrar al vientre de mi madre? Y el Señor le dio la pista de lo que significa. Y tenemos que aumentar nuestro conocimiento. ¿Por qué? Porque entre mejor conozca al Señor, el amor de los amores, fuente de todo amor, me va a ser más fácil no salirme del camino. Me va a ser más fácil no ser engañado. Me va a ser más fácil, déjenme lo que diga con unos términos muy nuestros, va a ser más fácil que no me den a tol con el dedo. Ahora, el que por su gusto, ya saben, boca abajo. Dios te quiere, pero no te quiere vago. Dios te quiere, pero te quiere formar. Dios te quiere, pero tenés que ser el transmisor del amor de Dios, del bien de Dios a los demás, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.